Todos los cuerpos que rotan libremente sin ser perturbados tienden a seguir con su estado de movimiento actual con el paso del tiempo. Ante la presencia de fuerzas exteriores devenidas en momentos o cuplas, el cuerpo experimenta un cambio de estado en su movimiento. Esto es, empieza a girar más rápido o más lento, en caso de que este estímulo sea activo o reactivo. De todos los cuerpos que estén sometidos a las mismas fuerzas, no todos van a pasar de un estado de movimiento de rotación a otro en el mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Quién define cuánto se tarda en pasar de un estado a otro? El momento de inercia. ¿De qué depende el momento de inercia? Depende de la masa. Hasta ahí cumple con la lógica de la masa inercial, cuando decíamos que si a una partícula le aplicábamos una fuerza, iba a ser más difícil acelerarla si su masa era grande. Aquí en rotación ocurre algo parecido, solo que esa capacidad de oponerse al cambio de la velocidad angular no solo depende de la masa, sino que además depende de cómo está distribuida esta respecto al eje de rotación. La clase de hoy, el momento de inercia. Muy bien, empezamos con la clase. Para tratar de entender esto del momento de inercia, vamos a remitirnos a lo más básico que tenemos, que es la partícula, el punto material. El punto material en traslación es una partícula moviéndose en una única dimensión o teniendo esa disponibilidad al menos. Podría estar en reposo, podría estar moviéndose en una única dimensión. A esa partícula le aplicamos una fuerza y esa fuerza será, como vimos, la responsable del cambio de estado del movimiento. Por lo tanto, la fuerza será igual a la masa por la aceleración o a la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Este estímulo le va a traer una consecuencia a la partícula, que es un incremento de velocidad o una velocidad en el caso de que se encuentre previamente en reposo. Ahora bien, ¿qué sucede si a esa partícula la amarramos rígidamente a una varilla de masa despreciable y si esa varilla estuviese también agarrada rígidamente a otra varilla perpendicular también de masa despreciable, confinada a un eje de rotación AB? Podríamos pensar que R es la distancia de la partícula al eje de rotación, la distancia mínima, y que la partícula sigue teniendo un valor de masa m. Podríamos apreciar esta rotación si es que aparece una fuerza sobre la partícula, recordando que las fuerzas son las responsables del cambio de estado del movimiento. Desde una vista superior, lo que vamos a apreciar va a ser, ahí marcamos el eje de rotación, una fuerza aplicada, que no necesariamente tiene que ser tangencial pura. Lo que vamos a ver ahora es, en la descomposición de fuerzas, cómo es que afecta esto al movimiento. Por segundo principio de Newton, en un diagrama vectorial, la suma de las fuerzas exteriores es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué sucede aquí? Nosotros tenemos esta fuerza aplicada en forma oblicua. Y en nuestra partícula podríamos descomponer el movimiento en componentes tangencial y normal. Para eso, lo que nosotros deberíamos hacer es descomponer nuestra fuerza en componentes tangencial y normal. Como conocemos la trayectoria, el sistema intrínseco es muy útil. No debemos olvidarnos que existe la reacción normal del vínculo en el eje que está soportando todo el esfuerzo normal. En cuanto a la ley de Newton tangencial,
tenemos que la fuerza tangencial, al no haber rozamientos de por medio, será igual a la masa por la aceleración tangencial o la masa por la derivada de la rapidez respecto del tiempo. Ahora, como el movimiento definitivo es sobre una curva, no podemos hablar de velocidad total, sino que hablamos de rapidez. En cuanto a la ecuación normal, lo que nos quedaría es la fuerza normal menos la reacción igual a la masa por la aceleración normal o la masa por el v cuadrado sobre r, siendo r el radio de curvatura porque la trayectoria es circular. Vamos a concentrarnos únicamente en la ecuación tangencial. Esta fuerza tangencial, referida por la distancia r, nos genera un momento, un torque o un par, que vamos a llamar t. Asimismo, esta velocidad, que es tangente a la trayectoria, si la referimos a nuestro eje de rotación, será igual a esta distancia r por la velocidad angular, entendiendo que omega es el ángulo barrido respecto del tiempo de esta masa m sobre la trayectoria circular. La fuerza tangencial, entonces, es igual a la masa por la derivada de la rapidez respecto del tiempo. Si reemplazamos estos valores por las relaciones obtenidas anteriormente, es que tenemos que la fuerza tangencial la podemos expresar como el torque sobre este radio, la masa sigue siendo la masa, y la rapidez ahora es igual a r por omega. Como r es constante, podría salir afuera de la derivada, y el r del denominador en el primer término puede pasar multiplicando. Lo que vamos a tener es que el momento activo es igual a m por r cuadrado por la derivada de omega respecto del tiempo. Si antes teníamos una ecuación de traslación con fuerza y rapidez, aquí tenemos una ecuación de rotación con torque y velocidad angular. Este producto de la masa por la distancia al cuadrado es el momento de inercia que presenta la masa respecto al eje AB. Podemos apreciar que la masa se opone al cambio de la velocidad angular, pero no es el único elemento que se opone al cambio de la velocidad angular. El r al cuadrado también se opone al cambio de la velocidad angular. Es decir, que si yo tengo un valor de masa constante, pero puedo variar la distancia al eje de rotación, me va a costar más lograr un salto de velocidad angular que en el escenario anterior. ¿Por qué? Porque el momento de inercia se compone de la masa y se compone también de cómo está distribuida. Mientras antes teníamos la ecuación de traslación con la fuerza tangencial igual a la masa por la aceleración tangencial, aquí en el sistema rotacional tenemos al torque al momento o a la cupla igual al momento de inercia por la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. Podemos apreciar que la analogía es total, mientras una ecuación se refiere a la traslación, la otra ecuación se refiere a la rotación. Podríamos decir entonces que el momento de inercia es el equivalente de la masa para la rotación. ¿Depende de la masa? Sí, por supuesto que depende de la masa, pero también depende de cómo está la masa distribuida. Para una partícula, entonces, tenemos que está rígidamente vinculada al eje de rotación, como se muestra, el momento de inercia respecto al eje AB es igual a la masa por la distancia al cuadrado. ¿Qué pasará en un sistema de partículas que esté también rígidamente vinculado al eje de rotación? De la misma manera, el momento de inercia, esa resistencia al cambio de la velocidad angular, será la sumatoria de cada una de las contribuciones de masa y de la distancia a la que se encuentra al cuadrado. Por supuesto que si seguimos avanzando y nos acercamos más
a lo que es un cuerpo rígido, nos quedaría por estudiar la distribución continua de masa, que es lo que nosotros tenemos como cuerpo rígido, esa distribución continua de masas, ¿sí? Nos define el sólido, ya cada uno de los elementos que compone al sólido es el diferencial de masa. Podríamos pensar que R es la distancia genérica a cada contribución de masa del sólido. Entonces, lo que tenemos es una suma de infinitos términos que tienden a cero. La suma de infinitos términos que tienden a cero es una integral definida. El momento de inercia respecto al eje AB será la integral de volumen del R cuadrado por diferencial de masa, siendo esta última expresión la expresión integral que permite obtener el momento de inercia de la masa de cualquier cuerpo. Siempre que tengamos la distribución de masas, podemos obtener el momento de inercia respecto a cualquier eje de rotación. Si hacemos un poquitito más de detalles en lo que es la distribución continua de masas, si queremos hacer rotar toda esta formación, entonces el momento de inercia, como dijimos, es la integral de volumen del R cuadrado por el diferencial de masas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Esta integral es de volumen, sin embargo el diferencial es diferencial de masa, porque el diferencial de masa es igual a la densidad del material por el diferencial de volumen. En términos generales, esto casi siempre se convierte en una integral de volumen, ¿sí? Afectada por el R cuadrado, por supuesto. La distribución de masa a través de todo el sólido continuo suele ser uniforme. Si es uniforme, puede salir afuera de la integral y nos termina quedando una integral de volumen afectada por un R cuadrado, que veremos la forma que debemos darle llegado el caso. Por supuesto que todo esto depende del sistema coordenado que nos toque trabajar. Nosotros podemos elegir trabajar con uno o con otro en función de la geometría de nuestro cuerpo. En el primer caso tenemos las coordenadas cartesianas. En el segundo caso tenemos las coordenadas cilíndricas. Y en el tercer caso tenemos las coordenadas esféricas. Vamos a realizar algunos ejercicios a ver cómo podemos determinar el momento de inercia de los cuerpos más característicos. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de cómo usar esta expresión del cálculo del momento de inercia de un cuerpo, El primer ejemplo es, bueno, el más sencillo, de una varilla delgada. Vamos a pensar, en este caso, por ahí no es un cuerpo con volumen, ¿sí? Porque su espesor o su radio o su diámetro es despreciable. O sea, si quisiéramos hacer rotar, ¿sí? Si quisiéramos hacer rotar a la varilla, ¿sí? Respecto del eje Y, no nos presentaría ninguna dificultad, ninguna oposición al salto de velocidad, ¿sí? Pues, haciéndolo rotar sobre su generatriz, bueno, no habría ninguna oposición porque su radio es despreciable. Entonces el momento de inercia, ¿sí? El momento de inercia respecto al eje Y va a ser igual a cero. Va a ser igual a cero. No así el momento de inercia respecto del eje Z o respecto del eje X. Si quisiéramos hacer rotar la varilla respecto al eje Z o respecto al eje X, la varilla es una distribución uniforme de masa. En este caso, la queremos hacer rotar respecto de su centro de masa, su centro geométrico que coincide con su centro de masa porque la distribución de masa es uniforme. De ser así, bueno, tendríamos que plantear la integral. Recordemos, ¿sí?, que bueno, la varilla tiene una masa total m, ¿sí?, y su longitud es L, como se está aclarando ahí. En función de cómo colocamos el sistema de referencia, como lo estamos colocando en el centro de masa, tendríamos menos L sobre 2 en Y y L sobre 2 en Y como los extremos de esta varilla, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si quisiéramos aplicar la expresión de integral
de volumen del R cuadrado por diferencial de masa, o la expresión como es una distribución de masa uniforme como la densidad por la integral triple de volumen del R cuadrado por diferencial de volumen. Al no tener volumen, ¿sí? Al no tener volumen porque el radio es despreciable, bueno, esta integral es una integral lineal y la distribución de masa es una distribución lineal de masa en lugar de volumétrica. Tendríamos una densidad lineal de masa, ¿sí? Tendríamos una densidad lineal de masa. Podremos aclararle densidad lineal, que será la distribución de masa, la masa sobre la longitud, y eso saldría fuera de la integral. Y por supuesto que el resultado de esta integral será una integral lineal, no triple, ¿no? Una integral simple. Entonces el momento de inercia respecto a x o respecto de z será este m sobre l, que es esta distribución de masa uniforme que sale afuera de la integral, por la integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2 del R cuadrado, que sería la distancia a cada una de las contribuciones de masa. Y eso en este sistema de referencia, ¿cómo se mide? Con Y, ¿sí? Con Y. Entonces será de Y al cuadrado por diferencial de Y, ¿sí? Ahora, cuando queremos calcular el momento de inercia respecto al eje X y respecto al eje Z, estamos tratando de pensar qué resistencia nos presenta hacer rotar la pieza, ¿sí? Respecto de este eje o respecto de este eje. Siempre tenés que aclarar cuando calculas un momento de inercia respecto de qué eje es, no es lo mismo, así que tenés que tener cuidado con eso. Entonces, esta será la función a integrar. Análisis matemático 1, fíjate que estamos en presencia de una función par. Había uno de los teoremas de fácil demostración que por la simetría par de la función, el cálculo del área podría pensarse, si hay una simetría par y los límites son, si es una función par y los límites son simétricos, cuando tenías una función de estas características, la integral entre, suponte, menos a y a de f de x, diferencial de x para una función par, equivale a pensar en dos veces la integral entre 0 y a de f de x por diferencial de x, ¿de acuerdo? O sea que podríamos poner como límite inferior 0 y multiplicarla por 2. Eso es lo que nos decía este teorema, ¿sí? De la simetría par de la función y de los límites simétricos. Bien. Con ese criterio, el momento de inercia será entonces 2m sobre L por la integral entre 0 y L sobre 2 de y al cuadrado por diferencial de y, ¿sí? Una integral de una función cuadrática sería la función cúbica al cubo, sobre 3, al cubo sobre 3. Entonces podríamos decir que esto será 2m sobre 3L por... bueno, ya reemplazando por el límite superior, total el límite inferior vale 0 en una función polinómica, nos quedará L sobre 2 al cubo. L sobre 2 al cubo. Y esto nos dará a pensar, si no metimos la pata en ningún lado, 2 al cubo 8, dividido 2, 4 a favor del denominador, 4 por 3, 12. L cubo con L te queda L al cuadrado, entonces vamos a reemplazar acá como para que lo puedas apreciar mejor, ¿sí? El momento de inercia para una varilla delgada de distribución de masa uniforme, ¿sí? De distribución de masa uniforme respecto a su centro de masa, será un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado. Ese es un momento de inercia de la varilla delgada, por ejemplo. Fíjate que esto podríamos pensarlo, a ver, bueno, ¿cómo será esto de que importa respecto de qué eje lo estás haciendo? Y sí importa respecto de qué eje lo estás haciendo girar. Suponete sobre el mismo gráfico pensar, ¿sí? Pensar en colocar un sistema auxiliar y digo, bueno, mira, la quiero hacer rotar, pero respecto de la punta, ¿sí? Entonces vamos a poner Z1, ¿sí? Vamos a poner, ¿sí? X1,
y un sistema O sub 1, ¿sí? O sub 1, entonces queremos hacerla rotar respecto de la punta, entonces podríamos pensar, vamos a ponerlo con rojo como para hacer mención a que es respecto de la punta, ¿cómo sería? Y a ver, respecto de Y, sí, respecto de Y, como no cambió el eje Y podría coincidir con el Y sub 1, como no cambió, sí, sería lo mismo, sería el momento de inercia respecto al eje Y sub 1, Y sub 1 vale 0, a ver, respecto al eje Z1 y respecto al eje X sub 1, ¿cómo cambia la función? La pregunta es ¿cómo cambia la función? La distribución de masa es uniforme, pero ahora lo estamos haciendo rotar respecto de la punta. Bueno, a ver, ¿cómo sería la cosa? Y vas a tener el M sobre L, pero ahora la integral no va a ser entre menos L sobre 2 y L sobre 2, va a ser entre 0 y L. ¿Sí? Y vamos a ver cómo modifica la función esto. ¿Sí? Parece algo menor, pero modifica bastante la función. Entonces te quedará y cuadrado por el diferencial de y. Si seguimos por acá, bueno, la integral de y al cuadrado será y al cubo sobre 3. O sea, bueno, no había tanto que seguir. Este nos dará como resultado, lo podríamos poner acá si aprovechamos un poco el pizarrón de esta parte, de x1 es igual a respecto de z1 será 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado, ¿sí? O sea, vos fíjate, ¿qué podemos sacar de limpio en esto? Fue la misma integral la que hicimos, lo que cambiamos fueron los límites de integración, y cuando vos cambiás los límites de integración, bueno, el resultado cambia, el resultado cambia porque la función es diferente. O sea, esto se podría pensar como que te cuesta más hacer girar a la varilla respecto de la punta que respecto de su centro de masa. ¿Sí? Cuesta un poquitito más, porque este valor es 4 veces este. Cuesta 4 veces más. ¿Sí? ¿Y por qué es eso? O sea que había algo de cierto, ¿no? Ahí pensando en que querer hacer rotar a un cuerpo, para querer hacer rotar un cuerpo siempre importa a la hora de calcular el momento de inercia respecto de qué eje lo estás haciendo, porque no es lo mismo, te das cuenta que no es lo mismo. Bueno, podríamos pensar qué diferencia hay al respecto entre estos resultados, si nosotros hacemos la diferencia entre el momento de inercia, vamos a agarrar x1, corresponde a z también, pero sí, de x1, ¿sí? Menos el momento de inercia respecto al eje x, y vamos a tener ahí una diferencia a considerar que será 1/3 menos 1/12 de masa por la longitud al cuadrado. 1/3 menos 1/12, vos a 1/3 lo podrías pensar como 4/12 sacando denominador común, ¿sí? 4/12 menos 1/12, 3/12, que sería lo mismo que un cuarto. ¿Sí? O sea, esto será 1/4 de la masa por la longitud al cuadrado. ¿Y qué nos querrá decir ese 1/4? Si miramos con atención, este 1/4 en general, o para ser más abarcativo, el L cuadrado sobre 4, nos está dando el cuadrado de la distancia de los ejes paralelos, ¿sí? El cuadrado de la distancia de los ejes paralelos, ¿sí? 1/4 de L cuadrado es L sobre 2 al cuadrado. Justamente, ¿sí? La distancia entre x1 y x, ¿sí? Entre el origen, o si querés, para ser más general, entre O sub 1 y O, ¿sí? La distancia entre O sub 1 y O es L sobre 2, ¿sí? Es L sobre 2, y de acá se puede hacer mención a la expresión general, a la expresión general del momento de inercia para ejes paralelos, que deriva del primer teorema de Steiner, el teorema de los ejes paralelos, que el momento de inercia en general, ¿sí? El momento de inercia en general será el momento de inercia respecto al baricéntrico, este simbolito representa el centro de masa, más la masa por la distancia entre ejes paralelos al cuadrado, ¿sí? Primer teorema de Steiner. Nosotros acá
podías haber aplicado el primer teorema de Steiner si querés para determinar el momento de inercia respecto de la punta, pero nosotros le hicimos la integral de ambos lados y llegamos a que la diferencia es m por la distancia entre ejes al cuadrado, así que sería lo mismo. De una forma más informal hemos demostrado el primer teorema de Steiner, ¿sí? Esto lo podrías pensar en términos generales. Esto en términos generales podrías pensarlo como que para cualquier cuerpo, para cualquier sólido, ¿sí? Siempre que quieras determinar momento de inercia, ¿sí? Respecto a ejes paralelos, ¿sí? A ejes paralelos, lo que te va a quedar, vamos a pensar en el sólido genérico. Vamos a pensar en, no, justamente en esto no, porque esto ya era lo que venimos haciendo. Lo queremos hacer rotar respecto de un eje que difiere del baricéntrico. Como para ser consistentes con la notación anterior, esto será A1, B1. El hipotético eje original representativo del baricéntrico será el eje AB, ¿sí? Donde acá tendríamos estrictamente hablando nuestro centro de masa, ¿sí? Acá tendríamos esta distancia D, susodicha, y la rotación la estamos evaluando respecto a este eje, el momento de inercia, ¿sí? En términos generales para cualquier sólido. Nosotros lo demostramos para la varilla, pero sería para cualquier sólido. Respecto al eje A1, B1 será igual al momento de inercia respecto al eje AB más la masa del sólido por esta distancia al cuadrado, ¿de acuerdo? O sea que vale la expresión y el razonamiento hecho para cualquier tipo de sólido, ¿de acuerdo? Bueno, otro ejemplo, ¿sí? El ejemplo de la caja rectangular. Vamos a pensarlo respecto al baricéntrico. Total, si no fuera respecto al baricéntrico, vos ya sabés cómo viene. Siempre que los ejes sean paralelos. Después, si ya viene la caja medio en diagonal, que no coinciden ahí con los ejes principales, bueno, ahí veremos cómo hacer después, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que estamos en condiciones de determinar, la caja rectangular, bueno, tiene dimensiones de largo, de ancho y de profundo, A, B y C, y bueno, y el propósito es determinar el momento de inercia de cualquiera de estos ejes. El criterio es el mismo, vamos a determinarlo respecto de uno por una cuestión de practicidad, pero para los otros dos ejes sería lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a determinarlo respecto al eje X. Vamos a ver qué resistencia nos presenta esta caja para pasar de un régimen de velocidad a otro respecto al eje X, rotándolo de esa manera, ¿de acuerdo? A ver, si esto es cierto, bueno, recordemos, vamos a pensar que la distribución de masa es uniforme. Acá tendríamos una densidad volumétrica de masa, que será obviamente la masa por dividido el volumen, ¿sí? El volumen en este caso será A por B por C, no tendríamos dificultades con eso. El diferencial de volumen, como estamos en coordenadas cartesianas, es el producto de los triple diferencial, ¿no? Diferencial en X, diferencial en Y y diferencial en Z. Recordando que la expresión del momento de inercia es la integral triple. ¿Sí? En este caso, como la densidad es constante, puede salir afuera, ¿sí? La densidad por la integral del volumen del R cuadrado por diferencial de volumen, que será en este caso diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Bueno, ¿sí? Si lo hacemos respecto al eje X, ¿sí? Si lo hacemos respecto al eje X, estamos colocando un observador, ¿sí? Estamos colocando un observador en este eje, ¿sí? Estamos colocando un observador en este eje. Vamos a ahí está, vamos a darle ahí la perspectiva, colocando un observador en este eje. Lo que estaría viendo es esto, ¿sí? Lo que estaría viendo es, bueno, mira, tengo, ¿sí? La caja, la que no ve es la longitud A, ¿no? Porque esa le sería su profundidad. Lo que ve es C y B como longitudes del rectángulo en función de su perspectiva, de esta cara. Y bueno, si estamos en el eje de rotación, quiere decir que si lo que puede apreciar es Y y Z,
este será z y este será y. Cada una de las contribuciones al diferencial de masa, este r cuadrado en función de esta perspectiva será entonces y al cuadrado más z al cuadrado. Me imagino que entendés lo que quiero decir, espero que sí, si no me preguntás. Pero bueno, respecto a esta caja, las contribuciones serán, respecto a este eje, serán y al cuadrado más z al cuadrado, porque veamos, la profundidad de x no la aprecia respecto a ese eje. Así que esto nos ayudará a reemplazar un poquitito en la integral. La expresión que nos quedará será momento de inercia respecto al eje x igual a la masa dividido a por b por c, que sería la masa sobre volumen, la densidad volumétrica de masa. La integral de x, ¿sí? La integral de x y sería entre menos a sobre 2 y a sobre 2. La integral de y será entre menos b sobre 2 y b sobre 2, y la integral en z, esperemos que me alcance el pizarrón, será entre menos c sobre 2 y c sobre 2. El r cuadrado será y al cuadrado más z al cuadrado, como bien dijimos, y por supuesto el diferencial de volumen, ¿no? Lo que nos falta, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Fíjate que esta función es determinante, ¿no? Lo que es el r cuadrado, porque no depende de x, o sea que la integral del diferencial de x la podríamos independizar de todo el megombo. Y eso ayuda, porque la integral del diferencial de x te queda x, ¿sí? Entre los límites a sobre 2 y menos a sobre 2, o sea te quedaría a sobre 2 menos a sobre 2, o sea a sobre 2 más a sobre 2 igual a, que se simplificaría con el a que tenemos abajo, con el a que tenemos abajo. Entonces esta parte podemos seguir acá arriba, ¿sí? No quiero borrar el dibujo, pero podríamos seguir acá arriba. Esto sería de esta manera, ¿no? Será a ver, momento de inercia respecto al eje x, lo vamos a expresar como para que te quede a por b por c, la integral entre menos a sobre 2 y a sobre 2 de diferencial de x por todo el megombo, ¿no? Entre menos b sobre 2, menos c sobre 2 y c sobre 2. Acá estás atado, ¿no? Porque tenés dependencia de y y z, entonces no podemos independizar los diferenciales todavía. Pero bueno, le podemos encontrar la vuelta, como que podés primero resolver uno y después resolver otro, y tampoco pasaría nada. Estrictamente hablando, te quedaría diferencial z por diferencial de y, porque por cómo están ordenados los integrandos, te quedaría... podrías integrar primero la de y. Pero bueno, la cuestión es que esta parte, esta integral, se simplifica con el valor de a. O sea, eso ya quedaría independiente, ¿sí? Ya quedaría aparte, no tendríamos dificultades. Así que esta parte, ¿sí? Esto quedaría simplificado. Eso, bien. Bueno, a ver cómo resolvemos lo demás. ¿Cómo resolvemos lo demás? Podríamos integrar primero respecto de y, ¿te parece? Es una cuestión de ponernos de acuerdo. Integramos respecto de y. Podríamos aplicar el mismo criterio, porque a los efectos de integrar y, z es una función constante. Y bueno, podríamos aplicar el criterio de antes, de la función par, ¿no? Cuando vos tenés una función par podés multiplicar por 2 y modificar los límites de integración y te queda más fácil la integral. Es una cuestión de ponernos de acuerdo. Te va a quedar entonces, ¿sí? Quiero decirte que esta integral te puede quedar m sobre b por c por 2 por la integral, ¿sí? Por la integral entre 0 y b sobre 2 de... a ver si dije bien. Sí, por la integral entre menos c sobre 2 y c sobre 2 de y cuadrado más z al cuadrado por diferencial de y por diferencial de z. Y bueno, ahora sí puedes integrar respecto de y. Bueno, después te quedará la parte de z, ¿no? Pero bueno, lo importante es que la vamos resolviendo de a poco. Integrando respecto de y, esto nos quedará, esto nos quedará. Ese es el problema de tener el pizarrón reducido, ¿no? No es el mismo que del campus, que va a ser. Pero bueno, así es esto.
Bueno, te quedará y al cubo sobre 3 más z al cuadrado por y, ¿no? ¿Sí? Te quedará y al cubo sobre 3. A ver si no hicimos lío. B por c por 2 por la integral entre menos c sobre 2 y c sobre 2 de y al cubo sobre 3, que sería b sobre 2 al cubo sobre 3 más z al cuadrado por b sobre 2. Por supuesto que no terminaste de resolver la integral que falta, la de diferencial de z. Si no metimos la pata, así tendría que ser. Y podríamos acá, fíjate, aplicar el mismo criterio, que esto a los ojos de z, ¿sí? Es una función par también, o sea que podríamos aplicar el mismo criterio poniéndole el límite inferior 0 y multiplicando por 2 otra vez, sí, otra vez. 0, y bueno, y acá quedaría multiplicado por 4, porque tenías un 2 antes, y podés volver a hacer la integral. Podés volver a hacer la integral. Te va a quedar este multiplicado por z, y este va a ser al cubo dividido 3, o sea que te va a quedar m por 4 por b por c. Después lo alineamos, ya sé que es un despelote, pero te va a quedar b sobre 2 al cubo sobre 3 multiplicado por lo que vale z, ¿sí? Que será c sobre 2. Todo esto más. Agarrate que no terminamos. Z al cubo sobre 3, o sea, sería c sobre 2 al cubo sobre 3 por b sobre 2. Bueno, parece que no es tan grave, ¿no? Parece que no es tan grave. Te quedaría 6 como denominador común. Que en realidad el 6 como denominador común por estos dos, pero fíjate que hay un denominador de 2 al cubo en este término y de 2 al cubo en este término, o sea que bajaría un 8 como denominador común, o sea que te quedaría 6 por 8, 48. 48 dividido 4, 12 a favor del denominador, si no metimos la pata a ningún lado, 12 a favor del denominador. ¿Y esto cómo se terminaría? ¿Sí? 12 a favor del denominador, acordate, 12 a favor del denominador, o sea, que te quedaría m sobre 12 por b por c, y bueno, vemos lo que quedó, te quedó, a ver, b al cubo por c más c al cubo por b. Y acá parece que algo se puede ir de todo esto. A ver, en la primera, bueno, si metes el b, te quedaría b cuadrado por c, y acá te quedaría más c al cubo. Pero si metes el c, te quedaría b cuadrado más c cuadrado. Esto quiere decir que el momento de inercia respecto al eje x es un doceavo de la masa por b cuadrado más c cuadrado. Así que fíjate, dimos tantas vueltas y en realidad es el mismo momento de inercia de la varilla, pero considerando las dimensiones del rectángulo. Antes tenías una dimensión puramente lineal, porque bueno, era la longitud de la varilla. Ahora está contando las dos longitudes del rectángulo, en una suma pitagórica al cuadrado, ¿no? Pero con este mismo criterio vos podrías ya rápidamente deducir el momento de inercia respecto al eje Y y respecto al eje Z. Serían bajo el mismo criterio, no haríamos toda esta integral, y si tratamos de hacer detallada como para que la entiendas, pero entendemos que ya estás en tema también. Así que respecto de Y, mirá, ¿cuál es la dimensión de X? La dimensión de X es A, y es justo la dimensión que no aparece en el momento de inercia respecto al eje X. Entonces con este razonamiento podríamos decir que para Y pasaría lo mismo, ¿no? Un doceavo de la masa. ¿Cuál es la dimensión de Y? B. Entonces B no va a participar en esta suma cuadrática. Acá lo que va a haber es a cuadrado y c cuadrado. El mismo criterio. A cuadrado más c cuadrado. Y por supuesto que momento de inercia respecto al eje Z será un doceavo de la masa por... ¿Qué vería un observador de acá arriba en la vista superior? Y a cuadrado más b cuadrado. Entonces quedaría solventado el momento de inercia respecto a los
ejes principales cuando medimos en el baricéntrico, cuando queremos hacer rotar la pieza respecto al baricéntrico, ¿de acuerdo? Es el momento de inercia de la caja rectangular. Bien, otro ejemplo para el cilindro macizo de radio R y de altura H. Bueno, queriendo calcular el momento de inercia, por ahí conviene, momento de inercia respecto al eje Z, que es el más usual, vamos a hacer, por ahí conviene transformar el diferencial del volumen en coordenadas cilíndricas, ¿no? Si es diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z. Para esto vamos a tratar de razonarlo de esta forma, para tratar de deducir el jacobiano, pero de forma geométrica, no de forma analítica. ¿Cómo sería deducir el jacobiano? Es un cilindro. Haced de cuenta que es un cilindro lo que dibujé ahí. Parece un mamarracho, pero bueno. ¿Cómo sería? Sería pensar en un incremento, ¿sí? Vamos a tratar de pensar en un incremento en las tres dimensiones, ¿sí? En las tres dimensiones. Aquí tendríamos una porción de torta, ¿sí? Una porción de torta diferencial. Si pensamos en hacerle un trapecio circular para ver el incremento parcial, ¿sí? Para ver el incremento parcial de esta división, de esta porción de torta, una porción de la porción, lo que podríamos apreciar en este trapecio circular, en este trapecio, bueno, trapecio con cuerpo, ¿no? Pues este sería el trapecio circular de la cara superior, pero tendría cuerpo, ¿no? Podríamos pensar que la altura sería el diferencial de Z. Esto visto desde arriba, ¿sí? Sería, ahí valga la redundancia, el querido trapecio circular. Tendríamos el diferencial de ρ, pensando que en la coordenada cilíndrica el versor, el grado de libertad radial plano es ρ, y el incremento angular podríamos pensarlo como diferencial de θ. Eso quiere decir, sí, que la longitud de arco incremental será ρ por el diferencial de θ. Entonces, vos fíjate que el diferencial de volumen lo tenemos expresado en función de los diferenciales en las coordenadas cilíndricas, que será diferencial de ρ por diferencial de θ por diferencial de z. Diferencial de ρ, diferencial de θ por diferencial de z, y lo tendríamos que tener multiplicado por ρ para que nos dé unidades de longitud al cubo, ¿no? Unidad de longitud sin unidad, unidad de longitud, pero con unidad de longitud acá tenemos las unidades de longitud al cubo para el diferencial de volumen, y claramente que acá hemos demostrado gráficamente que ρ es el jacobiano de cambio de coordenadas cartesianas a cilíndricas, ¿sí? Con esta expresión podríamos hacer la integral del r cuadrado diferencial de masa en este sólido puntual. Entonces, ya teniendo claro esto, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el cálculo del momento de inercia respecto al eje Z? Vamos a hacer el más usual acá. Y tenés que pensar cómo será la distribución de masa primero, ¿no? La distribución de masa, la densidad, ¿sí? Si es un cilindro macizo de distribución de masa uniforme, podríamos pensarlo como, masa sobre volumen, ¿no? O sea, será masa dividido el volumen del cilindro, que será pi por radio al cuadrado por altura. ¿Sí? Como la distribución de masa es uniforme, el masa sobre el volumen puede salir afuera de la integral, y esto nos quedará como la integral de volumen del r cuadrado, ¿sí? En este caso, ¿sí? Como el r es la distancia al eje de rotación, coincidirá con el ρ en el grado de libertad parcial de las coordenadas cilíndricas. Entonces te quedará ρ cuadrado por ρ, ¿sí? Te quedará ρ al cubo, diferencial de ρ por diferencial de θ por diferencial de z, considerando que la z será entre menos h sobre 2 y h sobre 2, que el θ estará barrido entre 0 y 2pi, y que ρ estará entre 0 y el radio geométrico, ¿no? El radio geométrico. Con esta cuestión, con este criterio, fíjate que son todas integrales independientes, o sea que podés integrar primero lo que respecta a ρ, te quedará r a la cuarta sobre 4, esto te quedará r a la cuarta sobre 4,
Después la integral entre 0 y 2pi de diferencial de tita. Te quedará entonces, todo este en conjunto, te quedará 2pi por r a la cuarta sobre 4. Y con la integral de diferencial de z, te quedará 2pi por h por r a la cuarta sobre 4, considerando con lo que tenemos afuera, con lo que tenemos que multiplicar, te quedará m dividido pi por radio al cuadrado por h, y ese será el momento de inercia respecto al eje z. A ver, respecto al eje z, a la cuarta, con el cuadrado se simplifica, h con h se va, no depende de la altura, porque bueno, sería la dimensión respecto al eje que estamos haciendo el cálculo de momento de inercia, como antes. Pi con pi afuera, te quedará 2 con 4, te queda 2 a favor del denominador. Entonces, el momento de inercia, ¿sí?, respecto al eje del cilindro principal, será 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, y lo hemos demostrado de esta manera, ¿sí? Es un cuerpo que bueno, se utiliza bastante en todos los problemas de dinámica del rígido, por eso valía la pena que lo tengas ahí para poder solventarlo. Aparece en todas las tablas también, así que, pero bueno, está bueno que puedas hacer la deducción como para entenderlo, para entender este tema del cálculo del momento de inercia en términos generales, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con un ejemplo más, el de la esfera maciza. Bueno, tenemos una esfera de radio r y queremos calcular su momento de inercia, bueno, respecto a cualquiera de los ejes, ¿no? Porque bueno, la esfera, al tratarse del cuerpo con simetría perfecta, fíjate que independientemente del eje que quieras hacer referencia, el momento de inercia va a ser el mismo, por la simetría del cuerpo. Bien, vamos a pensar, para tratar de adaptar nuestro diferencial de volumen a las coordenadas esféricas. Al tratarse de una esfera, las coordenadas esféricas son ideales, no siempre es malo trabajarlas. Y bueno, fíjate, vamos a pensar en un diferencial de volumen de la esfera maciza, haciendo mención a la expansión radial espacial, eso es lo que la hace crecer en radio. Después a la variación de ángulo cenital, la variación de ángulo cenital, que es el ángulo de referencia del eje z, el diferencial de phi, y a la variación del ángulo azimutal, que es la referencia en el plano z igual a 0, xy, que es el diferencial de tita, ¿de acuerdo? Si pensamos en esta expansión angular en cenital, claramente que la longitud que estaría desarrollando, ¿sí?, la longitud que estaría desarrollando de alguna manera este cubito infinitesimal será r por el diferencial de phi. Acordate que la longitud del arco es el ángulo por el radio, es el ángulo por el radio. En este momento el radio es r, ¿sí? Tenemos la expansión radial con el diferencial r y después quedará la expansión en azimutal con el diferencial de tita, considerando que en realidad respecto de la referencia del eje z, lo que estarías teniendo será r por el seno de phi, no necesariamente r, porque la medida respecto de z será r por el seno de phi, ¿de acuerdo? Es lo que podría apreciar un observador, en vista superior, pensando en este tipo de expansión, ¿no? Si tenemos, ponele, ¿no?, x, y, estamos en el primer octante como para no complicarla demasiado, y lo que podría apreciar un observador en este tipo de incrementos, y lo que importa es este incremento angular desde la vista superior, estaríamos haciendo mención a esto y a esta proyección, lo que estaría apreciando, ¿sí?, es que esta medida, ¿sí?, esta medida valdrá, la medida del segmento valdrá r por el seno de phi, ya estudiado en las coordenadas esféricas. Y si la expansión es azimutal con el diferencial de tita, entonces claramente que este segmento, ¿sí?, va a medir el radio por el ángulo, por eso será r por el seno de phi por diferencial de tita. Entonces nuestro diferencial de volumen, originalmente diferencial x, diferencial y, diferencial de z, nos quedará como r cuadrado seno de phi por diferencial r por diferencial de phi por diferencial de tita, siendo r cuadrado seno de phi
el jacobiano de conversión de las coordenadas cartesianas a las coordenadas esféricas. Este jacobiano lo hemos obtenido gráficamente, tratando de expresar las longitudes de los incrementos del supuesto cubito infinitesimal que podemos llegar a tener, ¿sí? Entonces, teniendo claro la expresión de diferencial de volumen, se hace más sencillo lo que es el cálculo del momento de inercia de la esfera maciza, ¿de acuerdo? A ver, vamos a tratar de determinarlo, Vos acordate que la integral, ¿sí? La integral que vas a tener que hacer es r cuadrado por diferencial de masa, o también la densidad por r cuadrado por la densidad por diferencial de volumen. Vamos a pensar que la distribución de masa es uniforme en la esfera, por lo que vas a tener masa sobre volumen, considerando que el volumen de la esfera, recordando en realidad que es 4/3 de pi por el radio al cubo. Entonces nuestra función de la densidad, supuesta constante que sale afuera de la integral, será esta expresión, ¿de acuerdo? ¿Cómo quedará el momento de inercia entonces? ¿Cómo quedará el momento de inercia? Considerando también, recordando que la expresión general, ¿sí? Que la expresión general es la integral del volumen. Bueno, la densidad sale afuera, pero bueno, no importa, la ponemos acá. R cuadrado por diferencial de volumen. Ya lo que vale como diferencial de volumen lo tenemos. Quedará expresar esta función r cuadrado, que será la distancia en todo momento, respecto, suponete que lo hacemos rotar respecto al eje Z, ¿sí? La distancia a todo momento de cada uno de los puntos respecto al eje Z. Si pensamos un poquitito esta distancia en cualquiera de los incrementos parciales de la esfera, valdrá, será esta distancia, esta misma medición, ¿no? Una misma medición en este incremento por aquí, será esta medición por acá, será r por el seno de phi, Entonces, al estar al cuadrado, eso lo tendremos que considerar, ¿de acuerdo? El momento de inercia, entonces, de la esfera, ¿sí? Lo estamos haciendo respecto al eje Z, pero bueno, valdría para cualquiera de los ejes. Será la densidad, o sea, masa dividido 4/3 pi radio cubo, por la integral de, vamos a pensar, la expansión radial espacial, varía desde 0 hasta r, el radio geométrico. La expansión en cenital variará desde 0 hasta pi, porque barre desde 0 hasta 180 grados. Y la expansión en azimutal que da la vuelta completa, entre 0 y 2pi. Muy bien. Del r cuadrado, que dijimos que valía r grande por el seno de phi, o sea, te quedará r cuadrado seno cuadrado de phi multiplicado por el diferencial de volumen, que contiene también r cuadrado por el seno de phi, por diferencial r, diferencial phi, diferencial tita. Entonces esto nos quedará r a la cuarta, sí, estás escuchando bien, por el seno al cubo de phi. Y si no metimos la pata en ningún lado estaríamos bien, ¿no? A ver, se le quedará diferencial de r, diferencial de phi, diferencial de tita. Entonces, resolviendo cada una de las integrales, fíjate que hasta son independientes. Podríamos resolver la de expansión radial por separado que las de expansión cenital y azimutal. O sea, podrías resolver 3 integrales simples sin complicaciones, ¿no? Bueno, a ver, la integral entre 0 y r, ¿sí? Podríamos ponerle r final, ¿no? O r máximo, está bien, pero como para decir que son distintas. Pero vos acordate que si está fuera de la integral está haciendo mención al radio geométrico, y si está acá adentro es la función expansión radial espacial, ¿sí? Así que bueno, nada, eso, tener claro eso. R a la cuarta por diferencial de r entre 0 y r será r a la quinta sobre 5. Tenemos r a la quinta sobre 5 por ese lado, entonces vamos a tratar de ir expresándolo. 4/3 pi por radio cubo, entonces tendremos r a la quinta sobre 5, ¿sí? R a la quinta sobre 5 por, vamos a hacer el más fácil primero, la integral entre 0 y 2pi de diferencial de tita, que es 2pi, y nos queda la integral entre 0 y pi de seno al cubo de phi por diferencial de phi. De seno al cubo de phi por diferencial de phi.
Para que tengas una idea, esto tiene que dar un valor, ¿no? Tiene que dar un valor numérico que no depende de pi. Que no depende de pi. De hecho, vos pensás, si vos recordás la función seno de x, ¿sí? La función seno de x. Cuando querés hacer la integral, por supuesto que entre 0 y 2pi las áreas se compensan. Pero si vos querés hacer la integral entre 0 y pi, el área te da 2. El área te da 2. Pasa que, claro, no tenemos acá seno de x, tenemos seno al cubo de x o seno de phi o seno al cubo de phi. Entonces habrá que hacer la función, ¿sí? Habrá que, una posibilidad es considerar una sustitución del tipo 1 menos coseno cuadrado de phi y te quedará un seno de phi colgado y harás sustitución por cambio de variable. Lo podés llegar a determinar. Lo importante es que esto para la determinación de la antiderivada, ¿no? Que es la forma de la función. La integral definida es un número. Bueno, esto lo podés hacer, sí, lo podés hacer con esa sustitución que te acabo de mencionar, poniendo, suponete que u es igual a coseno de phi y diferencial de u será, bueno, menos seno de phi por diferencial de phi. Podrás hacer la integral con ese cambio de variable. Te la hago corta, si no tenés ganas de laburar. Esta integral te da 4 tercios. Esta integral te da 4 tercios. A ver si estoy diciendo bien. Sí, te da 4 tercios. Bien. Sí, te da 4 tercios. Excelente. Esta integral te da 4 tercios. Entonces ya tendríamos resuelto. Ya tendríamos resuelto lo que es el momento de inercia de la esfera maciza. Habrá que simplificar. Fíjate, qué feliz coincidencia. 4 tercios con 4 tercios. Pi con pi. R a la quinta con r al cubo, te queda un r cuadrado a favor del numerador. Te queda un r cuadrado a favor del numerador. Por lo que, ¿sí? Por lo que el momento de inercia de la esfera respecto a su baricéntrico, por supuesto, pero vale para el eje X, Y y Z, por la simetría perfecta del cuerpo, es igual a 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. 2/5 de la masa por el radio al cuadrado, haciendo mención de que es la esfera maciza, ¿de acuerdo? Muy bien, a continuación vamos a obtener el momento de inercia respecto a un eje genérico. Suponiendo que ya sabemos, en función de la geometría del cuerpo que tenemos, cómo obtener el momento de inercia, vamos a pensar, en primera instancia, en una masa puntual referida en coordenadas cartesianas mediante un vector posición. Esta masa puntual va a estar rotando unida rígidamente respecto de un eje de rotación, que no tiene por qué coincidir con los ejes cartesianos. El vector rotación será omega, vector representativo de la velocidad angular. Ahí colocamos los ejes sobre los cuales ocurre esta rotación. El ángulo phi, ángulo entre vectores, posición y rotación, y entendiendo por r minúscula a la distancia mínima de la partícula respecto al eje de rotación. Como vimos, el momento de inercia generado aquí será m por r cuadrado. Si pensamos en el vector posición, tendremos la coordenada x, coordenada y y coordenada z. Si pensamos en el vector rotación, tendremos coordenada en x, en y y en z también. Si quisiéramos pensar en el producto vectorial o en el módulo del mismo, lo que tendríamos será módulo del vector rotación, que es la velocidad angular omega, por el módulo del vector posición por el seno del ángulo comprendido entre ambos dos, entendiendo que r menos o por el seno del ángulo comprendido entre ambos dos es la distancia mínima r minúscula. Es decir, que este producto vectorial es igual a omega por r.
Si tenemos presente que el versor asociado a la rotación es U, entonces podemos pensar que las componentes x, y y z del versor U serán omega x sobre omega y sobre omega y omega z sobre omega. Nosotros, para facilitar y simplificar las expresiones, lo vamos a llamar con las letras A, B y C, pero en definitiva están representando los cosenos directores de la recta del vector rotación. Por supuesto, entonces, que el módulo del producto vectorial del versor asociado vectorialmente R menos O es igual a R. Y ese R nosotros lo necesitamos para encontrar el momento de inercia que la masa estaría desarrollando respecto a este eje de rotación. ¿Cómo será este producto vectorial? ¿Y por qué es valioso hacerlo? Porque nosotros necesitamos el módulo de este producto vectorial al cuadrado. Si lo desarrollamos, encontramos que hay componentes en X, en Y y en Z, y si lo elevamos al cuadrado, el cuadrado de R será igual a la suma de las componentes al cuadrado. Por supuesto que para una partícula, el momento de inercia es el que hemos mencionado, m por r cuadrado. Entonces, para un sistema de partículas, el momento de inercia será la suma de cada una de las contribuciones de los momentos de inercia de m sub i por r sub i al cuadrado. El momento de inercia equivalente será la suma de todos los momentos de inercia unitarios. Por supuesto, entonces, que la expresión representativa del momento de inercia para este sistema de partículas será la sumatoria desde igual a 1 hasta n de m sub i por el módulo del producto vectorial al cuadrado, entendiendo que hablamos ahora de un punto genérico P sub i perteneciente al sólido, o por lo menos perteneciente al sistema de partículas. Es entonces que, desglosando el cuadrado de binomio, encontramos esta última relación. Si agrupamos un poco esta última relación, podemos encontrar algo interesante en tanto y en cuanto existe para el coseno director del eje X una contribución de masas en los ejes Y y Z, o en el plano X igual a 0. De la misma forma que para el coseno director en Y existe una contribución de masas en el plano Y igual a 0, o sea, en el plano XZ, y de la misma manera que para el coseno director asociado al eje Z, existe un momento de inercia equivalente en el plano XY, o sea, en el plano Z igual a 0 o Z igual al menos constante. Por supuesto que existen tres diferencias a considerar que ya veremos de qué se tratan. En caso de n tender a infinito, este sistema de partículas se convierte en un cuerpo rígido. Para un cuerpo rígido, algunas expresiones cambian un poco, considerando que la distribución de masas es continua, es que podemos obtener el momento de inercia total respecto al eje de rotación como las integrales de volumen sucesivas. Todas las que tienen que ver con una sumatoria cuadrática en los ejes que no corresponden serán los momentos de inercia buscados, y todas las que tienen productos de distintos ejes serán, valga la redundancia, los productos de inercia. Serán, valga la redundancia, los productos de inercia. Por supuesto que el momento de inercia respecto al eje de rotación será entonces el primer coseno director por el momento de inercia respecto al eje X, más el segundo coseno director al cuadrado por el momento de inercia respecto de Y, más el tercer coseno director al cuadrado
por el momento de inercia respecto al eje Z. Todos los momentos de inercia que aparecen después o todos los momentos que aparecen después son momentos de segundo orden, ¿sí? Y son productos de inercia. Recordando que el versor asociado es la suma de los cosinos directores tanto en X, Y y Z. Entonces, el versor asociado es la componente en X sobre la componente total, la componente en Y sobre la componente total y la componente en Z sobre la componente total. Esto expresado en función de los cosinos directores será coseno de alfa según el versor Y, más coseno de beta según el versor J, más coseno de gamma según el versor K. Expresado esto en el gráfico, serán los ángulos mencionados aquí. Por supuesto entonces que la expresión definitiva del momento de inercia respecto a cualquier eje de rotación es la mostrada aquí abajo. Energía cinética para un sólido en estado de rototraslación. Podemos recordar para una partícula que la energía cinética tiene que ver con la masa y la velocidad y su valor será 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. En el caso de un sistema de partículas libres, podemos pensar también que la energía total del sistema será la sumatoria de las energías cinéticas parciales, 1/2 de m sub i por v sub i al cuadrado. ¿Qué es lo que sucede cuando este sistema de partículas tiende a ser una distribución continua de las partículas? Estamos en presencia de un cuerpo rígido. Para el cuerpo rígido tendremos eje de rotación, tendremos punto de referencia para la traslación, tendremos centro de masas. La energía cinética en este sistema es la suma desde i igual a 1 hasta n de 1/2 de m sub i por v sub i al cuadrado. Teniendo presente que en un cuerpo rígido la velocidad de un punto perteneciente al sólido se puede calcular como la velocidad de traslación más el vector rotación vectorialmente el punto donde queremos hallar la velocidad menos cualquier punto perteneciente al eje de rotación. Eso quiere decir que la energía cinética del sistema podemos expresarla como vemos aquí. Si nos expandimos, encontramos entonces que podemos hacer el cuadrado de binomio, permitiendo de esta forma ir desglosando los términos y tratando de entenderlos un poquitito más. Tenemos entonces que la energía cinética tiene 3 términos. Podemos pensar en cada uno de ellos que la sumatoria de las contribuciones de masa va quedando separada, pero no podemos aislarla del todo. En primera medida, la masa total será igual a la suma de las pequeñas contribuciones de masa o directamente a la integral de volumen del diferencial de masa. En segundo lugar, el momento de inercia. El momento de inercia respecto al eje de rotación, como vimos antes, es la suma de m sub i por r sub i al cuadrado. Eso en un espacio continuo será igual al r cuadrado por diferencial de masa, la integral de volumen de todo eso, por supuesto. Para la obtención de la posición del centro de masa, podemos pensar en la posición de cada una de las partículas y la masa de cada una de estas partículas. El total nos dará la masa de todo el cuerpo por la posición del centro de masas. Y esto nos permite obtener los 3 tipos de energía. La primera energía de 1/2 de la masa por la velocidad de traslación al cuadrado. La segunda energía, 1/2 del momento de inercia por el módulo de la velocidad angular al cuadrado. Y el tercer término de la energía, m por la velocidad de traslación escalar omega vectorialmente g menos o.
Primer término asociado a la traslación, segundo término asociado a la rotación y tercer término asociado a la fuerza viva compuesta. Fíjate que para que exista fuerza viva compuesta tiene que haber rotación, tiene que haber traslación y además el centro de masa no debería coincidir con el centro de momentos. Radio de giro de un cuerpo rígido. Pensamos por radio de giro a la distancia a la que deberíamos poner una masa del mismo peso que el sólido para que nos genere el mismo momento de inercia. De ser así, el radio de giro será la raíz cuadrada del momento de inercia sobre la masa. Y de ser así, el momento de inercia será igual a la masa por el radio de giro al cuadrado. Importante tener presente que el radio de giro no es el radio geométrico. Un sistema, ¿sí?, con una corredera de masa 10 kilos, una biela de masa 8 kilos y un disco de masa 12 kilos con un radio de giro para el disco de 0.2 metros. Acordate que el radio de giro no necesariamente es el radio geométrico, pero bueno, en este caso tenemos como dato el radio de giro, entonces no podemos dar por asumido que es un cuerpo regular, tendríamos que usar la información del radio de giro para la determinación del momento de inercia respecto a su eje de rotación, ¿sí? Tenemos un dato cinemático, como siempre, un dato cinemático y la geometría de la configuración. Con esta información nosotros tendríamos que propagar estos datos cinemáticos. Vos fíjate que sería un ejercicio de cinemática del cuerpo rígido, sacando que tenemos los datos de la masa de cada uno de los cuerpos y bueno, el tema del radio de giro, pero podría tranquilamente tratarse de un problema de cinemática del cuerpo rígido. ¿Y esto qué te quiere decir? Que para resolver los problemas de dinámica del rígido tenés que saber cinemática del cuerpo rígido, así que bueno, necesito que te pongas las pilas con eso. Para determinar la energía cinética de este sistema tendríamos que sumar la energía cinética de cada uno de los cuerpos. Entonces necesitamos conocer el estado de movimiento de cada uno de los cuerpos. Vos fíjate que para la corredera de masa 10 kilos, para el bloquecito que tiene su dato cinemático por default, ¿sí?, su velocidad igual a 2 metros sobre segundo, entonces pensamos que dentro de la expresión de la energía cinética que involucra traslación, rotación y fuerza viva compuesta, lo único que le correspondería a este bloquecito es la traslación, por lo que podríamos decir que la energía cinética para el cuerpo de traslación, para el bloquecito A, ¿sí?, la corredera, el bloque, lo que sea, va a ser igual a 1/2 de su masa por la velocidad que tiene al cuadrado, ¿sí? Entonces será 1/2 de la masa de A por la velocidad de A al cuadrado. Y no habrá ninguna dificultad en la determinación, ¿no? Es decir, al no tener rotación, y obviamente al no tener rotación no va a tener fuerza viva compuesta. Vos acordate que para la fuerza viva compuesta tendrías que tener traslación, rotación y además el centro de masa no tiene que coincidir con el centro de reducción, se tiene que dar todo. Eso por un lado, eso para la corredera, si se quiere, podríamos ponerle corredera o como para que te quede. Corredera. ¿Qué va a pasar si ponele con el disco? ¿Qué va a pasar con el disco si la energía cinética del disco? Y el disco está en rotación pura, ¿sí? El disco está en rotación pura, por lo que le corresponderá, ¿sí?, este término, ¿sí?, 1/2 del momento de inercia respecto al eje de rotación por la velocidad angular al cuadrado, ¿no? 1/2 del momento de inercia del disco por la velocidad angular del disco al cuadrado, podríamos ponerle disco. ¿Sí? Con respecto al momento de inercia, vos acordate, el momento de inercia del disco
será, ¿sí?, como está respecto de su eje de rotación, de su baricéntrico, será directamente la masa del disco por el radio de giro del disco al cuadrado, ¿de acuerdo? Ese es el momento de inercia del disco. No tenemos información sobre la regularidad del cuerpo y sobre el extremo de la geometría, no tenemos esa información, así que tendríamos que calcular el momento de inercia como la masa por el radio de giro al cuadrado. No tenemos información sobre la distribución de masa, no tenemos ninguna información adicional, entonces no podemos dar por supuesto la fórmula del disco regular o del cilindro hasta que podamos confirmar que esa información es cierta. No podemos dar por asumido eso porque el cálculo del momento de inercia nos va a dar otra cosa. Hay que tener cuidado con eso. O sea que tenemos, fíjate, uno de los cuerpos en traslación pura, otro de los cuerpos en rotación pura, y esto ya nos presenta un inconveniente, porque a ver, ¿cuánto vale? ¿Sí? ¿Cuánto vale el omega del disco? La velocidad de A la tenés, pero el omega del disco, ¿cuánto vale? ¿Sí? Esta velocidad angular de rotación. Nosotros podríamos pensar, por la condición de rigidez, si nos equivocamos será al revés, pero podríamos pensar que el omega del disco es este. ¿Sí? El omega del disco va a tener este sentido, ¿sí? Va a ser una rotación según un sistema de referencia X, Y y Z interna de dextrógira, será entrante al pizarrón, no hay problema con eso, pero podríamos dar por supuesto eso. Después, bueno, si realmente no es así, nos dará en sentido contrario, y bueno, la pondremos al revés, no pasa nada con eso. Pero bueno, ya se nos presenta la primera dificultad, ¿cuál es la velocidad angular del disco? Para esto tendríamos que propagar los datos cinemáticos, ¿sí?, a través de la biela, ¿sí?, a ver qué velocidad tenemos en este punto, ¿sí?, y con esa información encontrar la velocidad angular del disco, recordando o considerando que el punto B es un punto en común, tanto para el disco como para la biela, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así que bueno, con estas, acá tendríamos las expresiones de la energía cinética del primer cuerpo y del segundo cuerpo. Faltaría el tercero, que es el más complicado. ¿Por qué? ¿Por qué es el más complicado? Porque va a estar en traslación, ¿sí? Si tomamos centro de reducción en el punto A, va a haber una traslación y va a haber una rotación. Si nosotros pensamos, si hacemos un croquis representativo de esta biela, lo que tendríamos, o el escenario que tendríamos sería este, ¿no? Tendríamos velocidad de A, ¿sí? Tendríamos la velocidad de A. Ya dada la información que tenemos, ¿sí?, podríamos decir que la velocidad de B tiene esta dirección, no necesariamente este sentido, esto lo podremos demostrar después, ¿sí?, tiene este sentido. Entonces tendríamos que ser capaces de descomponer esta información. Acá tenemos 10 grados, acá tenemos como longitud 1 metro, ¿sí?, entre estos dos puntos A y B, ¿sí?, tenemos 1 metro y tenemos 1.2 metros por acá, tenemos 1.2 metros. Entonces ya nos da lugar a pensar de que bueno, podríamos obtener la velocidad de B primero jugando un poquitito con la trigonometría, Acá continuaría, acá tendríamos un ángulo de proyección que tenemos que determinar, un ángulo alfa. Por supuesto que acá por correspondiente tendríamos 10 grados con la horizontal, si así lo quisiéramos. Y podríamos pensar, si este punto vale O, podríamos pensar que existe un ángulo beta, ¿sí?, un ángulo beta que te separa al punto B, ¿sí?, al segmento OB respecto del segmento OA, ¿sí?, respecto del segmento OA tenemos un ángulo beta. Y podríamos ver cómo utilizamos esta información. Y acá tenemos 90 grados en total, ¿no?, porque por alterno interno tendríamos también el ángulo beta dando vueltas por ahí. Entonces hay que trabajar un poquitito con la trigonometría, como para poder abordar esto. ¿Qué es lo que queremos hacer? En primera instancia, con esta información, determinar la velocidad de B. Para una vez que obtenemos la velocidad de B, ¿sí?, del punto B, podemos sacar la velocidad angular del disco y determinamos la segunda energía cinética. ¿Sí? Y una vez que tenemos eso, podemos también determinar el estado de movimiento
la biela, el estado de movimiento de la biela, que da la sensación de tener una traslación, una rotación, ¿sí? Va a tener una rotación, podríamos buscar el centro instantáneo de rotación por acá, o pensar en una rototraslación en torno al punto A, teniendo traslación, rotación, y como el centro de masa no nos coincide con el centro de reducción, también tendríamos fuerza viva compuesta, o sea que podríamos pensar, ¿sí? Podríamos pensar que esta expresión corresponde a la energía cinética de la biela si utilizamos al punto A como centro de reducción. Esto será obviamente momento de inercia respecto del eje A, que tendrás que considerarlo, y la velocidad angular de la barra AB, ¿no? La velocidad angular de la barra AB, acá tendrás la velocidad del punto A, la velocidad angular de la barra AB, y como diferencia tendrás G menos A. Tendrás G menos A y podrás abordarlo sin ningún problema. Esto será para la biela. Para la biela le corresponderá la expresión de traslación más rotación más fuerza viva compuesta, ¿de acuerdo? Así que bueno, tenemos que considerar eso para el desarrollo. Habrá que detenerse ahora en este análisis a ver qué información podemos extraer al respecto. ¿Sí? Vos fíjate que tenemos ahí un triángulo, teníamos un triángulo. Vamos a ver si lo podemos dibujar, con un poquitito más de detalle. Tendríamos un triángulo donde, podríamos aplicarle el teorema del coseno, ¿no? ¿Sí? Si tenemos dos longitudes y un ángulo, ¿sí? Tenemos dos longitudes del segmento y un ángulo, podríamos aplicarle el teorema del coseno a ver qué podemos sacar de limpio. Vamos a pensar de vuelta en el triángulo. Tenemos, mirad, 1 metro. ¿Sí? Tenemos 1.2 metros. Tenemos el punto O, punto B, punto A. Tenemos 10 grados acá. Entonces la pregunta es ¿cuánto mide este segmento? ¿Cuánto mide este segmento? Podríamos aplicarle el teorema del coseno. ¿Recordás el teorema del coseno que te dice que el cateto opuesto al cuadrado, ¿sí? El cateto opuesto al cuadrado será la suma del cuadrado de los catetos menos, ¿sí? Menos el doble producto del primero por el segundo por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos catetos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Con esta información vos podrías obtener ¿cuánto vale el segmento OB? Bien, ¿cómo sigue nuestro análisis? Nuestro análisis sigue una vez que hemos determinado el segmento OB, que nos da 0.27 metros. Si no hicimos lío en las cuentas, en todo caso te pido que verifiques, que hagas los cálculos por tu cuenta y que bueno, que en todo caso me informes, ¿sí? Si no metimos la pata ahí, bueno, tendríamos que el segmento OB vale 0.27. Con esta información podríamos trabajar un poquitito más en el triángulo para extraer otra info de interés, recordando que para conocer la velocidad de B tendríamos que aplicar la condición cinemática de la rigidez. Acordate, si la velocidad o el módulo de la velocidad por el coseno del ángulo que proyecta sobre la recta que une a los puntos de interés tiene que ser igual, obviamente, a el módulo de la segunda velocidad o del segundo punto de interés por el coseno del ángulo que proyecta también sobre la recta de acción, ¿sí? Condición cinemática de la rigidez, demostrada en la primera clase de cinemática del cuerpo rígido, ¿sí? Con esta información, entonces, a ver, una vez que determinaste el segmento OB, podrías aplicar el teorema del seno, recordando que el cateto sobre el ángulo opuesto, el cateto opuesto sobre un ángulo, sobre el seno de un ángulo, es igual al cateto opuesto sobre el seno de otro ángulo, y podríamos aplicarlo para el tercero. Es un teorema aplicable a triángulos no rectángulos, por supuesto que a triángulos rectángulos también, pero bueno, en triángulos rectángulos por ahí es redundante, porque el seno de 90 es 1. Pero bueno, solo por eso. Una vez hecha esta cuenta, vas a tener que el ángulo beta vale 38.9, ¿sí? El ángulo beta vale 38.9 grados, ¿sí? 38.9 grados, que vos lo tenés acá, ¿sí?
que vos lo tendrías acá por alterno interno, ¿no? Tendrías el mismo ángulo acá por alterno interno. Considerado esto, tendrías que la suma de beta más el ángulo correspondiente de 10 grados que se tiene que reproducir entre la horizontal y la recta que continúa vinculando a ambos puntos del sólido, que es 10 grados, ¿sí? Y sumado el ángulo alfa nos tendría que dar 90 grados. ¿Por qué? ¿Y por qué estamos tan seguros de que nos tiene que dar 90 grados? Porque este vector posición, el B menos O, de algún modo representa, B es el punto donde queremos hallar la velocidad y O es el eje de rotación, y la velocidad es perpendicular al vector posición y al vector rotación. Entonces ya sabemos que tiene que ser perpendicular, por eso esta suma, la suma de estos tres ángulos de alfa más beta más 10 grados, nos tendría que dar 90 grados. Nos tendría que dar 90 grados. De este modo obtenemos el valor de alfa, que es 41.1 grados. Todo esto, obviamente, necesito que vos verifiques y que en todo caso me corrijas. Pero bueno, el procedimiento sería este. El procedimiento no va a cambiar. Por ahí metimos la pata con los valores, pero el procedimiento sería el mismo, así que el ejercicio igualmente va a servir. Bueno, una vez que tenemos el valor de alfa, podríamos aplicar la condición cinemática de la rigidez y obtener el valor de la velocidad de B. ¿Sí? La velocidad de B como 2.61 metros sobre segundos, 2.61 metros sobre segundo, y con esta info, aplicando también la regla de la mano derecha, nos va a dar que el omega del disco, la velocidad angular del disco, como estamos convencidos de que el eje de rotación del disco es este, aquí tendríamos el omega del disco, ¿sí? va a ser la velocidad dividido la distancia, ¿sí? Dividido la distancia, y con esta info diremos entonces que la velocidad angular del disco es 9.45 segundos a la menos 1, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, vos fíjate que con esto ya tendríamos resueltas las dos primeras energías cinéticas. ¿Por qué? Porque la primera energía cinética, ¿sí? La energía cinética de la corredera, la traslación pura, será un medio de la masa de A, ¿sí? de la corredera por la velocidad de A al cuadrado. Esto lo pusimos al principio, pero bueno, lo recordamos, que cuál era el propósito de todo esto, ¿no? Y la energía cinética del disco será entonces un medio del momento de inercia, que será la masa del disco por el radio de giro del disco al cuadrado. Esto será un medio del momento de inercia por la velocidad angular que acabamos de determinar, ¿sí? O sea que tendríamos la energía cinética del primer cuerpo y del segundo cuerpo, que bueno, que eran los dos más simples, traslación pura y rotación pura, y todo este circo que hicimos, o toda esta serie de cálculos, era para determinar el omega del disco, y con eso podríamos determinar la segunda energía cinética. Nos quedará la parte más complicada, determinar la energía cinética total de la biela que está en rototraslación, ¿de acuerdo? Bien, estamos en la parte difícil, ¿sí? Tratemos de entender el comportamiento de la biela, ¿sí? El comportamiento de la biela a medida que se va desplazando, va rotando también, porque obviamente tenés que estar más cerca la corredera del disco, eso hace que tenga que inclinarse hacia arriba, la biela por un momento. Después en algún momento volverá, pero bueno, para la posición mostrada, la circunstancia la obligará a que suba, ¿sí? Que se eleve en este sentido de rotación antihorario, lo estamos suponiendo. En caso de que sea diferente, nos dará negativo, y bueno, lo resolveremos sin inconvenientes. Pero ¿cómo podemos plantear la determinación de este vector rotación con la información que tenemos, ¿no? Fíjate que tenemos la velocidad en ambos puntos, recordando que se puede determinar de dos maneras. Podrías ir a buscar el centro instantáneo de rotación, que estará por acá, uniendo las normales de las dos velocidades, porque podrías pensar que la barra está instantáneamente rotando alrededor de ese punto. No sería mala pensarlo.
Y otra posibilidad es pensar con la rototraslación, la información con la rototraslación. Con esta info vos podrías decir, bueno, mira, con la rototraslación la información que tenemos la podemos reproducir de esta manera, ¿sí? La velocidad de B será igual al vector traslación, ¿sí? Que será la velocidad de A, ¿sí? Que aplicaría a todos los puntos, más omega AB, ¿sí? El vector rotación vectorialmente, el punto donde queremos hallar la velocidad, menos el punto perteneciente al eje de rotación, ¿sí? Acá, para ahorrar algo de tiempo, tenemos reproducidos los valores, ¿sí? Tenemos reproducidos los valores de la velocidad de A, la velocidad de B y el vector posición B menos A, el vector posición B menos A. Si nosotros cargamos esto, si cargamos estos vectores, tendríamos el sistema de ecuaciones volcado de esta manera, ¿no? Tendríamos, a ver, la velocidad de B será, ponele, ¿no? 2.61 por el coseno de 51 grados. Vos acordate, bueno, tenés 10 más los 41.1 que era el alfa, ¿no? Coseno de 51.1 grados. Tenés 2.61 por el seno de 51.1 grados. Ahí salió medio feito, pero sería eso. 0. Esto será igual, ¿sí? Este vector columna será igual al 2, 0, 0 más el producto vectorial, ¿no? Y JK, ¿sí? La buena es que es un movimiento rígido plano, entonces el vector rotación será supuestamente saliente al plano, o sea, será el omega AB con 0 en X, 0 en Y, entonces eso hace que las cuentas sean un poquitito más sencillas, ¿no? El vector posición B menos A será coseno de 10, ¿sí? Coseno de 10, seno de 10 y 0. ¿Sí? Y con esta información vos fíjate que tendrías, bueno, dos ecuaciones, pero dos ecuaciones con una incógnita, obviamente que tiene que verificar, dos ecuaciones con una incógnita. Sería lo más fácil pensar en la segunda, utilizar la segunda. Fíjate que en la segunda tenés un término menos que sumar, entonces directamente podemos decir que 2.61 por el seno de 51.1 grados será necesariamente igual, 51.1 grados, perdón, lo puse mal, ahí será igual al producto directamente de omega AB por el coseno de 10, ¿sí? Omega AB por el coseno de 10 grados. Con esta información podríamos determinar el módulo del vector rotación omega AB, que bueno, haces las cuentas y en todo caso, de vuelta, como siempre te digo, si llega a estar mal, me lo haces saber y bueno, lo corregiremos. Será 2.071 sobre segundos, respetando el sentido asignado. Y de esta forma hemos determinado la velocidad angular a la que está en este instante rotando la biela, ¿de acuerdo? Bueno, haciendo cuentas y sacando los datos en limpio, tenemos que la energía desarrollada por la corredera, la de traslación pura, un medio de 10 por 2 al cuadrado igual a 20 joules, ¿sí? Esa era la traslación pura, ¿sí? Después tenemos el disco en estado de rotación pura con un medio del momento de inercia. Acordate que el momento de inercia era la masa por el radio de giro al cuadrado en esta instancia, por su velocidad angular al cuadrado. Por su velocidad angular al cuadrado nos da 21.43 joules. Bueno, eso es cuestión de hacer las cuentas, eso te lo dejo a vos para que lo puedas verificar. Y lo conflictivo acá era la biela, ¿no? Porque estaba en traslación, rotación y además el centro de masa no coincide con el centro de reducción, donde tomamos la rototraslación. Y bueno, medio que se pudre todo, ¿no? Medio que están todas ahí las cuestiones dando vueltas. Bueno, ¿cómo sería esto? A ver, tendrías la componente de traslación más la componente de la rotación más la fuerza viva compuesta. Recordando, a ver, que G menos A, si la barra total mide 1, acá estarías en 0.5, por lo que estarías en coseno de 10 dividido 2 más seno de 10 dividido 2 según los versores I y J. Y el momento de inercia respecto de A, sí habría que aclarar que es de la biela, ¿sí? El momento de inercia de la biela respecto al eje A, acá ponemos biela también,
respecto al eje A porque le estamos considerando que está rotando respecto a este punto, ¿sí? Está rotando respecto a este punto, entonces habría que aplicar el teorema de Steiner, ¿no? El teorema del eje paralelo, ¿sí? Un doceavo de la masa de la biela por la longitud al cuadrado, eso que lo vimos en la clase pasada, cómo se llegaba a esa expresión, más la masa por la distancia entre ejes al cuadrado, el teorema del eje paralelo de Steiner. Bien. Un tercio de la masa de la varilla por la longitud al cuadrado al momento de inercia tomado desde la punta. Hasta ahí vamos bien, eso como cuestiones a considerar para el desarrollo. Bueno, el omega AB que lo habías, obviamente, lo habíamos desarrollado, había dado 2.07, si mal no recuerdo. Así que la cuestión sería, bueno, hacer las cuentas por separado, la traslación, rotación y fuerza viva compuesta. Bueno, por la traslación tenemos 1/2 de la masa por la velocidad del punto al cuadrado, todo lo que sería la parte de la traslación, 16 joules, 1/2 del momento de inercia, sí, 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado, por 2.07 al cuadrado, que es la velocidad angular al cuadrado, 5.71 joules. Y fíjate que la fuerza viva compuesta, bueno, este es un producto vectorial que podés hacer vos, no hay ningún problema. En primera instancia el producto vectorial y después desarrollar el producto escalar con B sub A. La ventaja de que B sub A es un vector que solamente tiene componente en X, entonces en el producto escalar van a morir todos los que... toda la parte de la componente Y del vector, va solamente la suma del producto de las componentes homólogas en X, o sea, el producto de las componentes en X te va a quedar. Esa energía de la fuerza viva compuesta nos da negativa y como que tiende a compensar eso. Nos puede dar negativa esa parte de la energía, pero la suma de la energía cinética que desarrolla la varilla o la biela, es positiva en general, ¿sí? Porque la suma de las tres da un valor mayor que 0. Entonces, la energía total del sistema va a ser la suma de todos estos efectos, ¿sí? Traslación pura, rotación pura, más rototraslación más fuerza viva compuesta, con el signo que corresponda, el valor aproximadamente 60.3 joules, 60.3 joules. Y bueno, y de esta forma hemos determinado la energía de un sistema de cuerpos rígidos, propagando los datos cinemáticos, así que hemos ejercitado cinemática y dinámica del cuerpo rígido en un solo problema. Muy bien, aquí podemos apreciar algunos momentos de inercia de los cuerpos más comunes. Estadísticamente hablando, el que gana el primer lugar es el cilindro circular, es uno de los que más vamos a necesitar. El autor aquí utiliza la letra I para momento de inercia, nosotros utilizamos la letra J, pero es lo mismo, lo que importa es que entiendas de qué se trata. En segundo lugar tenemos a la esfera. La esfera es un cuerpo muy solicitado en los problemas de física. En tercer lugar, tenemos a la varilla delgada uniforme. Si pensamos en su momento de inercia, tendremos presente que a través de la generatriz no tiene momentos de inercia porque sus dimensiones eran despreciables. Sin embargo, en cuanto al largo, es que vale la existencia del momento de inercia de ese cuerpo. En cuarto lugar tenemos al paralelepípedo rectangular, donde tenemos la descripción de los momentos de inercia. También si desplazamos los ejes un poco, también tenemos ahí momentos de inercia para repartir. En quinto lugar tenemos al cono circular rígido, donde por algún que otro problema podemos encontrar las constantes equivalentes. El menos usual de los que aparece aquí, el cilindro elíptico. Sin embargo, tiene su fórmula asociada para la obtención del momento de inercia. Esta información la vas a encontrar en cualquier libro de la bibliografía estándar. Interesante que siempre tengas una disponible para poder resolver los ejercicios. Esperando que la clase te haya gustado, que hayas entendido un poquitito más lo que es el momento de inercia. Yo soy Jorge Alejandro y nos veremos en la próxima. Chao.